El mundo que conocemos resulta de la activación de nuestras células cerebrales. En esta afirmación se basa esta obra. La única diferencia entre el mundo físico y el mundo de los sueños es de donde proviene el estímulo, del exterior o del interior. Tanto la realidad que llamamos externa como la que denominamos interna son una construcción que depende de nosotros y como tal es modificable. Y en este libro, Grinberg explica esta afirmación, después de explicar cómo funcionan todas las estructuras y si es que nosotros estamos en ellas o no. Y solo hasta el final del libro y del video explica un paso a paso de cómo salir de ellas, de cómo modificarnos a nosotros mismos. Lo que comprendemos depende de nuestra genética y de nuestra historia personal, y esta sí la podemos cambiar. Así cambiamos la descripción. Ese cambio nos hace libres. Este libro no pretende ser una demostración objetiva e irrefutable de las anteriores consideraciones. Es solo un estímulo, que en algunos provocará cambios y en otros no. Que el lector aprenda no depende de las palabras, sino de él mismo. De la creación interna. Observa la hoguera que arde en la chimenea de tu hogar. Los leños ardientes no tienen luz ni calor por sí mismos. El movimiento de las llamas y las lenguas de fuego no existen como tal. No eres tú el creador de las interacciones moleculares o atómicas de aquello que llamas fuego. Tampoco construyes la transformación química, pero la luz y el calor que se producen solamente están dentro de ti y son tu efecto. Tú no creas las células del árbol de tu jardín, pero sí el verde de sus hojas y la frescura de su sombra. Si nuestro cerebro estuviera construido de forma distinta, distinta será la descripción del mundo. Si pudiéramos convertirnos en un insecto, ave o pez, nos daríamos cuenta de que la transformación de nuestro cerebro es distinta y distinta a la descripción del mundo. Saber que el mundo es descripción no quiere decir que vamos a desecharlo, sino aceptarlo como una construcción personal. Remontándonos un poco al pasado, de niños nos hicieron creer que éramos tontos y que no sabíamos nada, y nos guiaron y enseñaron en un mundo a tal punto que creemos que necesitamos un guía. Luego llegó el colmo cuando esa voz del otro se queda en nuestra cabeza, y en lugar de escucharnos a nosotros, somos guiados por esas voces que adaptamos como varas para nosotros mismos. Y claro, creemos que esas posturas provienen de nosotros mismos. Esta internalización no se hace en términos de enseñanza específica, sino que creemos que el otro lo sabe todo, y siempre nos está observando. Nuestra inseguridad y dependencia, nuestra falta de libertad, nacen de este mecanismo. Y es que solo basta con que te quedes en silencio y escuches la primera opinión que llega a tu cabeza. Es altamente probable que esa afirmación o duda que te llegó sea un punto de vista que escuchaste de alguien más. Y ya lo tienes tan interiorizado que se te olvida que lo escuchaste. Y se escucha tan fuerte que crees que es tuyo. Pero esa voz, esa postura, ese punto fue clavado en tu cerebro por alguien más. Las consecuencias de esto son: 1. Nos sentimos aptos para juzgar. 2. Creemos que los demás siempre tienen la necesidad de observarnos. Cada uno piensa que está siendo observado y por tanto se ajusta a esa observación, cuando en realidad todos nos estamos contemplando a nosotros mismos a través de la internalización del otro. Adaptarse al juicio del otro cuando en realidad el otro está ocupado en verse a sí mismo y no en observarnos. Y en este punto la internalización entre ambos es falsa. Los dos se dedican a cumplir con las enseñanzas del otro que ya internalizamos. 3. Sentimiento continuo de inseguridad y lucha. Al salirnos de esta enseñanza llega el conflicto y la culpa. 4. Dejamos de aprender de nosotros mismos por pensar solamente en si el futuro o en el pasado nos adaptaremos a las mismas estructuras impuestas. 5. Dejamos de aprender del otro. Lo vemos como nuestros observadores y jugadores, no como entes separados. 6. Dejamos de sentir. Todo sentimiento que no esté en la estructura es desechado. 7. Dejamos de ser libres por creer que hay un camino preestablecido por seguir, y el no seguirlo trae culpa consigo. La activación a través de una vía sensorial o activación tópica es la única diferencia real entre el mundo físico y el imaginario. Lo que creemos que es verdad, aquello que defendemos, aquello que nos han enseñado y que, ¿cómo no va a ser real mi carro, mi casa, mi perro, mi ropa? ¿Y cómo va a ser real algo que no veo ni siento? Pues la única diferencia entre ambos grupos es la vía de activación hacia el cerebro, porque en sí todo lo que experimentamos solo ocurre en el espacio ocupado entre nuestras orejas. El proceso interno producido por ambas vías es exactamente igual.
Como ejemplo, si fulano sube un avión y viaja del punto A al punto B pero está dormido y no tiene conciencia de todo el viaje en el vuelo, y por otra parte, Sutano está en su cama pero experimenta que vuela, siente el avión, huele el avión, ve por la ventana y observa las nubes, observa las azafatas y es más, en ese sueño puede aprender algo que creía que desconocía. Al final del día, ¿quién voló? ¿Fulano o Sutano? Solo el que experimenta que sueña es quien vuela en realidad, ya que lo determina es la experiencia interna. Esta idea podría llegar a pensar que si todos creyéramos en nuestro interior para definir la realidad, el mundo sería un caos esquizoide, pero la realidad es que el caos real es el que estamos viviendo, al considerar algo real solo porque varios observadores lo acuerdan. Jacobo afirma que para poder comprender esta forma de vivir, hace falta experimentarla. El no experimentarla y sacar conclusiones solo llevará una y otra vez a no comprenderla. También afirma que la forma en la que nos transmitimos el conocimiento es tan ineficiente porque intentamos hacerlo solo de manera intelectual y no comprendemos que el conocimiento debe ser experimentado para ser verdadero. Afirma también que aceptar un conocimiento sin experimentarlo, solo porque una autoridad nos lo dicta, es un sesgo con el que cargamos y trae consigo nefastos resultados, creando personas que solo repiten el conocimiento como sus enseñadores, repitiéndolo con autoridad y por acuerdos. Una mera repetición de información, que al no tener aplicación práctica y experimental, se queda en casi un desuso. Alguien que acepta así el conocimiento sin experimentarlo, no tiene certeza y nunca confía en sí mismo. Por esta razón, jamás entenderá el universo, por ni siquiera entenderse a sí mismo. Pero una de las cosas más profundas de los libros de Jacobo es que su verdadera enseñanza llega al cerrar el libro, al bajarlo y dejar de leer, porque despierta una voz interna muy fuerte y resonante, una voz que se comunica con el silencio absoluto. Un diálogo que va más allá del razonamiento normal del día a día y que por lo general hace sentir como si ya comprendiera algo más que antes no veía, pero a la vez una sensación enorme de no estar comprendiendo nada de los conceptos de Jacobo. Vívidamente este libro te expande la vida misma. Conceptualmente casi siempre se queda uno con la duda de haber entendido. La sensación de calor, por ejemplo, no tiene un componente físico, nace de varias interacciones físicas que pueden ser medidas, pero la experiencia en sí no es física y no está ligada al estímulo que la activa. Básicamente lo que aprendo de esto es que las experiencias no son positivas ni negativas. Somos nosotros a partir de nuestro punto de referencia los que le damos una etiqueta a cada experiencia. Nosotros somos dueños de cómo se siente. Y esto se aplica a sensaciones físicas. Ahora imagínate la capacidad que tenemos de modificar y comandar sobre sensaciones emocionales. Rabia, coraje, tristeza, felicidad. Ninguna está ligada a la experiencia externa. Somos nosotros quienes así lo traducimos. Greenberg defendía la postura de que no hay que analizar las ejecuciones de acciones futuras. Obviamente supongo que se refería a nuestra forma de interactuar y no de la creación de metas a futuro. Él decía que era mejor vivir conforme a lo que estamos sintiendo y después analizar lo que podemos aprender y por qué actuamos de esa manera. Antes no entendía este punto, pero ahora veo que tiene mucho que aportar. Porque antes de entender algo, es necesario que nazca. Si alguien desea conocerse, es necesario que primero aprenda a dejar salir, sin restricciones, lo que tiene dentro. Quiere decir que no trate de entenderlo en el momento en el que lo vive. Así es como poco a poco comprendemos qué somos y por qué somos. Entonces, a la siguiente vez que explotes de rabia, que quieras decir algo fuera de lugar o que va a lastimar a alguien, Jacobo te invita a hacerlo, que lo dejes salir, que no te importe nada más que experimentar el hacerlo. Pero entonces, ¿qué tanto decido al crear mi realidad? Ya que las experiencias son construidas por el cerebro, estas pueden ser anuladas o cambiadas por él mismo. El dolor, por ejemplo, de una pierna. Las señales pueden ser enviadas físicamente de la pierna al cerebro, pero la transcripción que el cerebro hace es única. Es en el cerebro donde se construye el dolor. Del aprender. El mundo es tan amplio y maravilloso que no verlo es siempre el resultado de una ceguera. Cualquier cosa puede enseñar. Levantar la cabeza para ver un espejo puede ser un simple movimiento mecánico, o puede enseñar infinitamente sobre la estructura fisiológica de la actividad muscular, todas las leyes de la óptica, la existencia del sol y sus múltiples reacciones. Puede dar lugar a la máxima vivencia perceptual y toda una filosofía fenomenológica. Desgraciadamente, la mayoría de las veces ese acto solo se ejecuta como vi un espejo. Quiere decir que la enseñanza no depende de los actos en sí, sino de la decisión de quien aprende. En cada acontecimiento externo, por mínimo que parezca, contiene información casi infinita. En nosotros está el conocimiento. Aprender todo lo que nos puede enseñar una flor, una gota, el reflejo del sol, es dependiendo de nuestra capacidad para comprender. El acontecimiento en sí lo contiene todo. Un río nos puede enseñar a escuchar, o la impermanencia de las cosas, o estar presentes, o dejarnos sentir los sentimientos, o sobre el intercambio entre todos los ecosistemas. Y todo ello no depende del río, sino de nosotros. Si fuéramos capaces de entenderlo a la perfección, cada minuto de nuestra existencia sería la plenitud absoluta. Vivir presente sin importar quién mire, sin importar, entre comillas, lo que está mal, si no es ético, si está en contra de toda la ideología aceptada, experimentarlo como por sí mismo sin ninguno de esos juicios, eso es vivir sin ser espectador de uno mismo. Y por eso esa sensación de ser libre que mucha gente utiliza la droga, no como un escape de la realidad, sino por una necesidad de vivir la realidad sin tener que ser espectador.
Nuestro cerebro tiene una capacidad de memorizar infinita. Es muy probable que todas nuestras experiencias vividas estén en nuestro interior como memorias. Recordar algo de la carpeta de memorias hace que se evoque la información, pero aunque no sea evocada, no quiere decir que no exista. Siempre está influyendo en nuestra conducta. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro haber una cantidad de vivencias suficientes como para entender al universo entero. Sin embargo, es ridículamente bajo el número de personas que llegan ahí. La única razón para que ambos datos ocurran es porque la gran mayoría invalida sus experiencias. Elimino la validez de mis experiencias a la par que valoro solo las ajenas. Por ello, Jacobo afirmaba que era una tremenda falta de respeto. Por lo que una misma experiencia tiene muchos niveles de entendimiento. Alguien puede sentir angustia porque todos lo juzgan, pero eso proviene de sentirse inadecuado. Y sentirse inadecuado proviene de sentirse inseguro, lo que proviene de la idea de los sentimientos, no importa. Lo que proviene de creer que el mundo interior no vale o vale menos que el exterior. Lo que proviene de que la creación de acuerdos en el pasado. Así que la angustia inicial proviene del miedo que desechar la estructura generará un vacío interno, lo cual viene de creer que el mundo interno no existe. La gran mayoría de estados negativos provienen justo de esta misma fuente, de los acuerdos. Por lo general, cuando yo veo algo, requiero de un tercero que lo valide. Lo peor de esto es que no solo aplica a lo físico, sino también al mundo interno. Si se tiene un sueño, se toma como irreal porque no hay un observador. Nuestras realidades internas son aceptadas en tanto los demás lo acepten. La mayoría de los casos, cuando alguien se expresa un sentimiento, no lo hace para transmitirlo, sino para buscar validez. Somos esclavos del otro, y eso nos impide la libertad. Cuando empezamos a respetarnos, le damos valor a nuestra vivencia interna, sin necesidad de ser entendida por nadie más. Jugar es manifestar algo que no está directamente relacionado con lo que siento. Un hombre suele actuar contrario a sus sentimientos para contrarrestar su inferioridad, o para no dañar al de enfrente. Hay dos motivos para compartir nuestra experiencia interna. 1. Para validar aquello que siento y que las personas lo aprueben como real. O 2. Compartir lo experimentado con los demás para que también lo vivencien. En este segundo caso es sumamente importante que la otra persona experimente lo mismo que uno está experimentando. Por lo general termina con una exclamación externa que indique que se experimenta lo mismo, pero al no ser experiencias iguales, solo es un engaño. Por no agregar que la mayoría de personas solo finge las emociones externamente, aunque no lo sienta. Por lo que incluso querer compartirla, afirma Jacobo, es otro juego más. Y la mayoría de acuerdos y estructuras provienen del lenguaje, así que, del lenguaje. Los errores en los que caemos por estar dependientes de un lenguaje son: es muy reduccionista, reduce lo que no se puede reducir, careciendo de significado mucha de la comunicación. Nos hace tener una visión del mundo muy simplista, como si todo se pudiera llevar a un grado alto de simplicidad. Cuando este simplicismo se lleva de los objetos que nos rodean a nuestras vivencias, caemos en el drama. Nos identificamos a nosotros con categorías y creemos entender los procesos que nos suscitan solo porque hay una etiqueta con la que nombrarlo. Y al colocarle un número unitario y estático, creemos que su vivencia también lo es, y comenzamos a vivir nuestra angustia, ira, amor, como si también fuera estático. Al hablar de bondad, nace la maldad. Cuando estamos conscientes, inventamos la ausencia de ella. Al ver la vida, vemos la muerte. El concepto de movilidad solo existe si hay un concepto de inmovilidad. Esta construcción del opuesto es una característica del intentar verbalizarlo. Al hablar, creamos lo opuesto de aquello, porque la vivencia en sí, sin análisis y valoración, es única y existente en sí misma. Lo contiene todo. En cambio, la verbalización solo se comprende al entender su opuesto. Y por ejemplo, las imágenes no tienen una contraparte física. Existen tanto son, pero su existencia está relacionada al momento en que aparece. Puede tener una contraparte de textura o texto, pero eso no es lo que es. La imagen no es abstracta ni física, simplemente es. Cuando una imagen de una frase nace en el cerebro de un escritor, esta es real porque existe y aparece ahí. Pero al cobrar vida en forma de palabras, ritmo, espacio y tono, aquella frase que nació no es en sí la imagen de la frase, a pesar de que ésta tenga una relación muy directa. Quizá algún día comprendamos cuántas neuronas debe activarse para que exista una imagen, pero eso no nos ayudará a entender qué es o su origen. Cuando tenemos una imagen, no la comprendemos intelectualmente, no vemos sus conexiones fisiológicas o las innumerables reacciones en cadena que provoca. Pero sin embargo, cuando yo veo una imagen, la experimento. Solo tengo la experiencia de la imagen y la certeza de que es real, porque está ahí. Nuestras imágenes son parafísicas, más allá de la física, pero nacen del funcionamiento físico de nuestros cerebros. ¿Cómo puede aparecer una nueva cualidad tan alejado de lo físico a partir de elementos físicos? Literalmente, nadie lo sabe. De la lógica. Literalmente nunca somos la misma persona. A cada día cambiamos, somos distintos.
pero nos seguimos comportando igual para aferrarnos a un algo, a un yo soy esto. Además, para cumplir las expectativas de los demás, ya que los demás nos colocan etiquetas para identificarnos. Creemos que el conocimiento lógico de símbolos nos permitirá tener conocimiento profundo de los objetos o sujetos que son representados. No nos engañemos, solo estamos jugando. Y el ejemplo es que la razón acepta solo relaciones de identidad absoluta, lo que es absurdo siquiera pensar. Es por ello que la lógica que maneja identidades es aberrante. La identidad absoluta entre dos cosas no existe ni en nuestra experiencia interna ni en el universo físico. Pero creo yo que nos da miedo la falta de identidad, no tener un yo soy al que agarrarnos. Y por ese terrible pánico nos etiquetamos y etiquetamos a todo y a todos. Así cuando volvemos a experimentar un simple acto como tomar agua, no lo experimentamos como nuevo, como único, como novedoso que es. No vivenciamos la experiencia en sí, porque guardamos la experiencia como memoria, y al experimentarla nuevamente, solamente acudimos al recuerdo. Lo mismo al hablar con un amigo, lo volvemos a ver como las etiquetas y recuerdos de él, no como la nueva persona que es y que ha cambiado, justo porque nosotros mismos no nos experimentamos así. Somos por ende muy dependientes de la estructura temporal. Pensar que ahora no soy feliz porque en el futuro sí lo seré es la más absurda aberración. Porque experimentar la felicidad, la abundancia, la gratitud, no depende de lo externo, es un estado interno. Y si no soy capaz de experimentarlo justo aquí y ahora, no lo sabré experimentar en un futuro cuando esas cosas brillantes lleguen a mi vida. Dice Jacobo, palabras más, palabras menos, que cuando nos la pasamos dándole vueltas en nuestra cabeza a tonterías que aún no pasan y tenemos la sensación incómoda que creemos que vamos a sentir, solo nos burlamos de nosotros mismos. Solo entendiendo que la realidad es un proceso interno y solo ocurre en el ahora, seremos capaces de aprender a vivir. Porque nos la pasamos planeando y pensando que en el futuro va a ser distinto, que ya luego aprenderé, que ya luego seré feliz, que ya luego seré exitoso, pero en realidad todo eso solo voy a experimentar cuando esté aquí y ahora. Entonces lo puedo traer aquí, porque ya está en mí, ese sentimiento ya está aquí. Entonces si lo puedo evocar cuando sea futuro, mejor por qué no intentar evocarlo justo aquí y justo ahora. Ok. Ya tuve mucha información, ya vi que estoy en las estructuras, ya vi qué es lo que me puede pasar, ya vi de dónde viene, pero ¿qué hay de las respuestas? Jacobo es muy bueno para eso también. El autoconocimiento por la observación. Fulano busca siempre validación externa, pero no lo sabe. Sutano valora su vida a partir de lo que los demás opinan de ella, pero no sabe. Juanito es feliz cuando complace a sus padres, pero no lo sabe. A través de la observación se puede comenzar a romper patrones, ya que cualquiera de estos tres solo se ve y ve a los demás con su forma de verlo desde siempre. No ve al fallo porque lo ve con la misma perspectiva que la ha evocado. Ya hay varios enemigos que tengo que enfrentar en el camino. Como decía Don Juan de Carlos Castañeda, hay que vencer a los 4 enemigos para ser libre: el miedo, el poder, la edad y la claridad. Este último es difícil de entender, pero básicamente se refiere a que querer que el conocimiento adquirido sea claro y explicable solo limita al ser de su enorme capacidad real, de la creación y del conocimiento. Crear una poesía, una pintura, una canción o cualquier cosa debe ser el sentimiento más satisfactorio, porque el hacer aparecer algo a partir de la nada, antes que el pintor creara su óleo, no había nada, era literalmente vacío. El preguntarse el porqué de cierto proceso es muy similar, es una creación en sí misma, es crear una relación entre dos ideas, entre dos mundos, y es creativo porque dicho puente conector no existía antes de su razonamiento. Un hombre de conocimiento es aquel que ha aprendido a crear todo el tiempo, es el originador del conocimiento. Este aspecto tan olvidado también es uno de los causantes de los males sociales actuales, creo yo, ya que al tener tanta información, estímulos, videos y conexión a través de los celulares, por ejemplo, vamos perdiendo nuestra capacidad para crear nosotros mismos. Nos volvemos espectadores del escenario, de realidades a través del celular, en lugar de hacerlo a través de nosotros mismos. Cuando alguien te invalida y te hace sentir mal, solo demuestra que no te está viendo ni te está escuchando a ti. Eres tú para él un simple reflejo de su propia visión, una prolongación tentacular de su punto de referencia. La persona que así te ve no sabe aprender de ti, quizá porque no sabe aprender de sí misma. El mundo para ella no existe, sino como reflejo de un modelo redundante y cerrado que se ha creado él. Así que en resumen, lo que nos recomienda Jacobo es autoconocernos a través de la observación, enfrentar a los 4 enemigos que son el miedo, el poder, la edad y la claridad, y abrazarnos del conocimiento y de la creación, de lo espontáneo, del arte. Y voy cerrando con un pequeño broche de oro sobre una reflexión de qué tan libre eres. Se cree generalmente que la libertad es sobre cadenas físicas, pero esta libertad es muy primitiva. La verdadera libertad es interna.
principalmente libre de toda autoridad. Y para ello hay que sacar de nuestra cabeza cada persona que vive en ella. En realidad, una cantidad de pensamientos recurrentes en realidad son juicios de alguien que aceptamos como autoridad y que al pensar en un tema nos suena la voz de ese alguien juzgándonos. Por ejemplo, al momento de decidir ir a una fiesta o no, quienes deciden son las voces de los demás y no nuestra libertad. Es por ello que debemos tirar todas las estructuras a la basura, todas esas voces, todas las personas que viven aquí adentro, liberarme de todo aquello que creo que son mis pensamientos y estar en silencio, observarme, verme como un todo, estar en el presente y en ese silencio, en esa inmensidad, ese convertirme en nadie a través del tiempo se va a convertir en el todo que soy y voy a conocer en realidad qué se encuentra aquí adentro.